con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Ven, 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 ven acá, hijita mía. Ven, 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 ven a cantar a mi lado. Ven, 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 una canción que le sirva. Ven, ven, ven a los niñitos desplazados. Ven, 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 una canción que le sirva. Ven, ven, ven a los niñitos desplazados. Júrame que siempre le vas a cantar y que vas a cuidarlos mucho. A paso firme y gigante y con un buen corazón. A paso firme y gigante y con un buen corazón. Lo primero que habría que decir es que la enorme utilidad que tiene este tipo de reportes globales sobre la situación de la infancia en el mundo es que nos permite también compararnos cómo está la situación de la infancia colombiana frente a esos indicadores internacionales. Y allí, por supuesto, lo primero que hay que decir es que Colombia concurre en un diagnóstico preocupante de la infancia en términos globales sobre lo que es la situación de la población infantil colombiana en temas como pobreza, como educación, como salud y, por supuesto, con las implicaciones que para la población colombiana tiene la realidad del conflicto armado. Un informe de estos donde muestra que el panorama está muy delicado, muy pobre, donde se constata que los niños y las niñas, sus derechos humanos siguen siendo violados. Entonces quiere demostrar que los estados no tienen un compromiso real con los niños y las niñas, ni con el presente ni con el futuro del país. Esto es muy triste tener que reconocerlo, ¿no? En esta responsabilidad del Estado principalmente, que es el que tiene que garantizar los derechos humanos de niños y de niñas. Quiero que sepas que son tus hermanos, que también tienen un buen corazón y que te empeñarás en enseñarlos diariamente dándoles una... ¿Pero qué podemos definir como pobreza? Una definición elemental puede decirnos que es la incertidumbre de levantarnos cada mañana sin poder ofrecer a los hijos un pedazo de pan o no poder enviarlos a la escuela o no darles un techo adecuado o la atención en salud que requieren. En el tema de desnutrición, pero también en términos de pobreza, de acceso a la realización en conjunto de derechos, siguen siendo las poblaciones afrocolombianas, las poblaciones indígenas y las poblaciones rurales las más afectadas y de alguna manera da también cuenta de cómo se concibe la política pública para estos sectores sociales. No hay infraestructura hospitalaria, por ejemplo el Chocó es un departamento muy rico en agua, pero no tiene agua potable, entonces la falta de una infraestructura básica también genera este tipo de problemas de saneamiento que fácilmente se podían prevenir. Muchos niños están muriendo por enfermedades prevenibles como las diarreas, las infecciones intestinales, lo que se llaman todo ese tipo de enfermedades que fueron prevenibles, y en estas zonas pues se dan porque no hay medicamentos y no hay ningún tipo de infraestructura. Claro que sí, te lo prometo, padre, que siempre lo voy a tener presente, porque no quiero sentirme culpable de verlos mañana unos indigentes. La mortalidad infantil está asociada en las edades tempranas principalmente a fenómenos que eran susceptibles de prevenir o de tratar, y que claramente lo que están hablando es de la imposibilidad de acceso a un servicio de salud apropiado que hubiera evitado o prevenido el desarrollo de esas enfermedades. No hay políticas generales de desarrollo que puedan beneficiar a este tipo de comunidades. Otra definición de pobreza también consiste en no ser tenido en cuenta en las decisiones que afectan nuestras propias vidas, en ser discriminado y no aceptado en nuestro entorno social. Es vivir bajo el riesgo permanente y la incertidumbre. Aquí en Colombia, en Ciudad Bolívar, Bosa, Cazucá, Medellín, Cajamarca, el río Atrato y Arauca, entre muchos otros lugares de nuestra geografía, el hambre, la muerte y la injusticia
también están presentes. Los jóvenes de sectores populares sin alternativas de futuro son víctimas de la intolerancia, de los que ven en cada uno de ellos una amenaza potencial. En fin, pobreza es perder la oportunidad de soñar con un mañana mejor, es perder la esperanza en los fundamentos de la condición humana. Le pusan en trinchera, hueco y agujero. Esta es la historia de Luis Carlos el Callejero. Le pusan en trinchera, hueco y agujero. Esta es la historia de Luis Carlos el Callejero. Era un niño bueno, que malo se volvió por el desempleo, se degeneró. Su madre no creía que ese dañaría. A los 15 años marihuana ya metía. Lo metieron al colegio, de nada le sirvió. Se agarró con el Nosotros hablamos más en este momento de una erradicación progresiva de las formas de explotación laboral que se dan a niños y niñas y no tanto de trabajo infantil, porque el trabajo de alguna u otra manera dignifica al ser humano. O sea, el trabajo no es el problema. Colombia es el país de Latinoamérica que tiene la mayor población infantil trabajadora, pero lo que realmente es muy preocupante es que podamos hablar de cerca de 800.000 menores de 11 años que se encuentran haciendo actividades de trabajo doméstico, de aseo, de ventas en las calles de las ciudades. Esas son vías que los expone no solo a que pierdan la oportunidad de realizar sus derechos a la recreación, a la educación, a crecer como niños, sino que los conectan con situaciones que aumentan su vulnerabilidad. Se debe de incentivar una muy buena educación para niños y niñas, garantizarle los derechos de niños y niñas a todos los niños y niñas, a todos, porque no pueden ser exclusivos para unos y para otros, no debe ser a todos, o sea, con los estándares ideales de calidad, de educación, de nutrición, de oportunidades para todos por igual, y así evitaríamos que muchos niños y niñas tengan que vincularse al sector laboral y ser explotados. Básicamente el problema que sigue estando a la base para poder entender el problema de deserción escolar y de no cumplimiento de los ciclos de primaria, de educación media y de acceso a la educación superior es la pobreza. Se pueden argumentar muchas otras razones, pero todas las cifras coinciden en que la pobreza es lo que finalmente lleva a que los fenómenos de deserción se den sin que sean necesariamente la única explicación. Ven, 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 ven acá, hijita mía. Ven, ven, ven. Pasa una situación aún mucho más crítica que con las empleadas del servicio doméstico, donde pareciera que la legislación laboral no les incluye. En el caso de los niños, por más que existen en teoría unas restricciones para acceder al trabajo y unas autorizaciones, en la práctica lo que se ve es que el conjunto de los niños no recibe siquiera el 50% de lo que equivaldría a una asignación de salario mínimo mensual. Lo que se debe es regular el trabajo que puedan realizar niños y niñas a partir de los 14 años, de los 14 a los 16, de los 16 a los 18, y tener una normatividad muy clara sobre de qué manera se puede contratar un niño o una niña, en qué condiciones, y que se cumpla, que el Ministerio de Trabajo cumpla con esto, el ICBF y todos los organismos de control. Y el otro llamado que se puede hacer es que el Estado debe, dentro de sus planes de desarrollo, mirar las formas de empleo para los padres, para los mayores de 18 años, generar empleo para que sus hijos no tengan que salirse de la escuela y entrar a trabajar a ese mundo del trabajo infantil. Los niños que no se educan en las zonas rurales, los niños que no tienen acceso a una oportunidad de hacer efectivo su marco de derechos, pues son los niños que se están tempranamente enrolando en actividades que los expone a participar muy tempranamente de lógicas asociadas a las del conflicto, donde son mucho más vulnerables a ser cooptados por las diferentes facciones en disputa, pero también para enrolarse en actividades de tipo criminal, por ejemplo.
Estoy hablando de su enrolamiento en actividades ilícitas, en enrolamiento, por ejemplo, de los niños que hacen parte de los recolección en los cultivos ilícitos, de contacto con los actores armados que cuidan esas regiones y desde allí a que entren a interactuar con estas lógicas armadas. Mira, el principal responsable de la vinculación forzosa de los niños, por supuesto que es el actor irregular que lo obliga en casos de reclutamiento forzado a participar en contra de su voluntad en organizaciones de este tipo. Esa es una violación aberrante de los derechos fundamentales de los niños. También hay dificultades en relación con las oportunidades educativas que usted describe y no sería, digamos, acertado concluir que el Estado lo está haciendo todo y lo está haciendo perfecto. Claro que sí, voy a seguir tus pasos, de luchar siempre contra la miseria y mucho más en niños desplazados, que del presupuesto nada le queda. Solo para la guerra, solo para la guerra, solo para la guerra, solo para la guerra. Y es que precisamente hoy Colombia ha sido calificada como el drama humanitario más grande del hemisferio sur, entre otras razones por el desplazamiento. Más de 2 millones de colombianos desplazados. De esos 2 millones, la mayoría son niñas, niños menores de 18 años quienes están viviendo ese drama del conflicto armado. Y por eso, veamos la siguiente crónica. 16.000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales en la frontera sur de Panamá con Colombia. La única forma de llegar a las ciudades aisladas es en barca. Aunque parece una zona pacífica, el tapón de Darién alberga una población traumatizada por la guerra civil en Colombia. Más de 40 años de combates han dejado cientos de miles de muertos y más de 2 millones de colombianos han huido de sus hogares. Alrededor de una tercera parte de la gente que vive en la ciudad Boca de Cupe, en el tapón de Darién, son refugiados de Colombia. Muchos son niñas y niños. Kelly, de 13 años, huyó para salvar la vida hace 6 años. Varias veces vi matar bastante, pero una vez vi matar por los parascos. Vi matar una muerte fea. Y de ahí ¿Lo viste? Sí, que sacaban los ojos, la lengua, todo. Y bueno, Ana Lorena Alfaro dirige el programa Retorno a la Alegría del UNICEF. Desde febrero de 2003 ha capacitado a 120 voluntarios adolescentes para ayudar a niños y niñas más pequeños a tratar de asimilar la violencia que han presenciado. Por medio de juegos, dibujos, canciones y actuaciones, los animadores adolescentes pueden ayudar a los niños y niñas más pequeños a superar traumas, ganar confianza y encontrar una manera pacífica de expresar sus emociones. Una vez cubiertas las necesidades de alimentación, hospedaje y abrigo o vestido, ya pasó todo. UNICEF se ha dado cuenta que en realidad no pasan las emergencias tan rápidos en esas pequeñas personalidades de los niños, sino que quedan efectos psicológicos que hay que ayudar a superar. El UNICEF cree que ayudar a los niños y las niñas a superar el impacto de los conflictos es una medida esencial para construir un mundo más pacífico. Les habla Laura. Por más que las cifras oficiales tienden a mostrar unos indicadores esperanzadores en relación con el conflicto, la verdad es que la situación para mucha de la población afectada por ese conflicto en los puntos de frontera, en Venezuela, pero en Panamá, pero también en la región de Sucumbíos, por ejemplo, en el Ecuador, sigue siendo dramática y sigue siendo un asunto en el que, por evitar las implicaciones de orden internacional que tiene, se le ha dado un tratamiento menor, un tratamiento de no importancia, y allí lo que se está viendo es que son poblaciones campesinas, poblaciones indígenas y poblaciones afro las que están siendo tratadas sin ni siquiera el lleno de los estándares que como población refugiada requeriría de parte de los estados vecinos, justamente porque en mi opinión ha habido desde Colombia una actitud deliberada a minimizar ese hecho como forma de no dar la idea de que estamos hablando también de un conflicto que se está desbordando por los puntos de frontera.
Yo creo que en relación con la participación de sectores de la población infantil colombiana en el conflicto armado deben hacerse distinciones. Es verdad que ya es vergonzoso que podamos hablar de 7.000 niños que hacen parte directa como combatientes de los grupos armados irregulares y que por lo menos otro porcentaje igual estén participando de labores de logística, de información. Pueden ser utilizados como informantes. Los niños son utilizados como estafetas. Los niños pueden ser utilizados para labores de inteligencia. Los niños pueden ser utilizados para llevar o traer objetos bélicos, pasar armas. Esta es la forma de los niños que son utilizados como población civil, ¿no? Nosotros sabemos que en Colombia, aun cuando haya discusión sobre las cifras, es verdad que un porcentaje de menores de 18 años significativo, que puede estar alrededor de los 10.000 a los 14.000, están haciendo parte de los grupos armados irregulares, que eso supone no solo la exposición a toda la violación del marco de derechos de estos niños. Por supuesto que es muy difícil establecer el número exacto de niños y niñas vinculados a grupos guerrilleros, a grupos paramilitares en Colombia. Esas organizaciones no han abierto la posibilidad de que instancias internacionales como la UNICEF o las instancias de paz que trabajan en los procesos de facilitación puedan establecer censos para de alguna manera establecer soluciones a esa problemática tan penosa y tan vergonzosa que tiene Colombia. La cifra puede ser mucho más, entre otras razones porque las milicias urbanas, también integradas por niños y niñas en muchos casos, no han sido contabilizadas para esos propósitos. Muchas veces los datos de los niños que prestan servicios de información a los grupos armados irregulares no se contabilizan a la hora de establecer el número de efectivos en los ejércitos irregulares. Así que es muy difícil establecer el dato, yo creo que es mucho más alto y por lo tanto la vergüenza es mucho más grande. Todo lo que tiene que ver con la participación forzada o con el hecho de que sean victimizados los niños en el conflicto es una realidad que me atrevo a calificar de monstruosa. Blau en blau asfaltam, sham arestarigi, sham adafea, ando guatil falastanilla, sham adafea, ando guatil. Las poblaciones indígenas han sido dentro de las muchos otros sectores sociales fuertemente afectados por el conflicto armado, quizá con quienes más se ha expresado la depredación, en términos de el desalojo violento de que vienen siendo objeto de sus territorios, pero de la aniquilación, del etnocidio que se está cometiendo con muchas de estas comunidades. El conflicto armado afecta a los niños indígenas de una manera muy directa, porque en las comunidades indígenas están ligados a la tierra. Cuando muere un papá o es asesinado un padre de alguno de los indígenas, se pierde el derecho a la tierra. Si la comunidad está muy bien organizada, este niño pasa a ser parte de la comunidad y lo asume. Pero al no tener una relación con la tierra, entonces empieza como a ser una persona no con tantos derechos como sus otros compañeros de la comunidad. Porque cuando uno habla del conflicto armado, Holman, hay que hacer también claridad en que afecta el tema de los niños secuestrados. Hay que involucrar también todo el padecimiento que sufren los niños desplazados a los que hacía referencia Giovanni. Hay también... Ven a los niñitos desplazados, ven, una canción que... Hace más o menos unos 7 años, porque pues llegué pues cuando ya estábamos un poco mejor, pero sin embargo nos ha tocado vivir pues muy duro, ya que pues llegamos a una casa no muy poco así común, porque nos tocaba vivir con gente, o sea, que no era tan normal. ¿Sí? Hemos visto casos de familias, sobre todo niños indígenas, que llegan a las 11 de la noche a esta Bogotá fría. Y ahí empieza todo un drama, ¿no? Dónde ubicarlos, conseguirles ropa adecuada para el frío, ellos son de tierra caliente,
llegan totalmente desabrigados. En general empieza todo un drama y como no existe un sistema de atención adecuado, estas familias las vemos deambulando por las calles, pidiendo limosna, agrandando el problema social de la ciudad. Para que no vayan a terminar en otros niñitos de la calle. Claro que sí, te lo prometo, padre, que siempre lo voy a tener presente, porque no quiero sentirme culpable de ver la mañana de delincuentes. Oh, no delincuentes, oh, no delincuentes. Oh, no delincuentes, oh, no delincuentes. Yo las quiero cantar y también las canto con el alma y con todo sentimiento que se pueda, porque los niños desplazados sientan que son alguien en la vida, que valen mucho y que tienen que estudiar, como dice la lección de la canción que canté, que no crean en los noticieros, que escuchen música colombiana, que estudien, por supuesto, y eso es lo que quiero llevarle el mensaje a los niños. Para que no vayan a terminar en otros niñitos del cartucho, para que no vayan a terminar. Pues sin duda todos los sectores sociales colombianos nos hemos venido expresando con consistencia en torno a cómo la mirada que tiene el gobierno actual de la seguridad y del acceso a los derechos desde una perspectiva de seguridad, pues es una forma también donde los esfuerzos y los recursos se canalizan a esa lógica guerrerista, militarista, y deja de lado la posibilidad de que muchos de esos recursos se empleen en hacer justamente una labor de prevención a que ese conflicto se siga reproduciendo. La seguridad democrática no está garantizando los derechos de niños y de niñas, y lo que está es coartando la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad de movilización. Entonces, la seguridad democrática permite que se viole el espacio de la escuela, que se utilicen espacios que, como te comentaba, son controlados y son vedados por todas unas normas internacionales. Te comentaba del protocolo opcional a la Convención de los Derechos de los Niños, que permite que la desvinculación de niños y niñas al conflicto armado, y que regula toda una serie de acciones por parte del Estado y los ejércitos para que no vinculen a los niños y las niñas en el conflicto armado. Que sin duda el país tendría que tomarse en serio el tema de la niñez, no como un asunto para generar alarmismos en torno a cifras, no como un asunto para convocar ciertos regocijos puntuales, sino como quizá la columna vertebral de la política pública del Estado. El capital humano más valioso en esta sociedad y en todas las sociedades del mundo está dado por su niñez y por su juventud. Si el Estado colombiano no entiende que, como es de importante la seguridad y como es de importante la protección de ciertos sectores, quizá el más neurálgico es el de la población infantil, probablemente no vamos en el mediano y en el largo plazo a mostrar las posibilidades de un país competitivo, ni siquiera para la región latinoamericana. Y cómo participamos y le exigimos al Estado para que cumpla con esas recomendaciones. Para eso se necesita bastante información, mucho compromiso real con la niñez para garantizar derechos humanos. Yo lo que pienso es que tenemos que tener mayor sensibilidad, mayor compromiso, conocer la Convención de los Derechos de los Niños y ser actores partícipes para no dejar eso en manos de unos pocos que de pronto creen que lo autoritario es lo único que puede regular el país, el control, la fuerza, y exterminar al contrario, sino que se abran las ventanas para el diálogo, para otras propuestas, que se dinamicen procesos y que se trabaje bastante en procesos comunitarios. Que no crean en los hechiceros, porque son unos rateros. Pues acostumbrarse, ¿no? Acostumbrarse pues a vivir con gente, a vivir
con gente como sea así, pero que se acostumbren y que estudien, mucho estudio, mucho trabajo y que este país se va a mejorar. Perros, ¿por qué? Porque valdrá menos que un perro. Eso, Antares, muy bien. Y que al estudio no le pongan peros, ¿por qué? Porque valdrá menos que un perro. Y al licor un desprecio tajante, ¿por qué? Porque sos palos ignorantes. Muy bien, Antares, tienes un 10. Pero repitamos la lección, a ver. Que no crean en los noticieros, ¿por qué? Porque son muy embusteros. Que no crean en esta democracia, ¿por qué? Porque solo nos trae desgracia. Que no crean en los hechiceros, ¿por qué? Porque son unos rateros. Que no escuchen música americana, ¿por qué? Porque es mejor la colombiana. Que al cigarrillo no le paren bolas, ¿por qué? Porque eso es para gente boba. Y que al estudio le prueben machebolas, ¿por qué? Porque valdrá. Esos peladitos se van a quedar brutos.